Más, doctor, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien? Sí, me escucho bien. Gracias. Perfecto. A ver, doctor, me gustaría conocer cuáles son sus impresiones respecto de lo que está pasando con el proceso. Empecemos por algo que es bastante sensible, ¿no? Una elección, un proceso donde la presidenta del CNE y el vicepresidente tienen que pedir que por favor les entreguen los recursos para contratar personal para los que reciben las inscripciones de los candidatos, que les han entregado, creo, 2-3 millones de dólares de los 114, no sé cuánto que le corresponde. Eso no es algo un poquito sui generis que no ha pasado en otros procesos. Buenos días. Sí, efectivamente es una situación anormal, análoga, y que no es buena, que no es positiva para el proceso electoral. Lo barato sale caro. Creo que valdría acordarse de aquella máxima del refranero popular. Pretender, digamos, una actitud de cicatería y de ahorro en las elecciones está bien en lo que no interfiera en el normal desarrollo, pero el tener cicatería respecto de recursos para contratar personal, por ejemplo, que es personal temporal y que siempre se ha contratado, el tener cicatería respecto de recursos que serán necesarios para incrementar los costos de la logística electoral. Toda vez que se han aumentado el número de recintos electorales, obviamente la logística electoral también va a aumentar. Y ese aumento de la logística tiene costos. Y así por el estilo. Es decir, la actitud del Ejecutivo es una actitud equivocada, por decirlo menos, y el Consejo Nacional Electoral de manera unánime debería actuar de manera mucho más firme ante el Ministerio de Finanzas y pues de ser necesario tomar otro tipo de medidas, ¿no? Como destituirlo, por ejemplo. Bueno, ellos no tienen ya la capacidad de destitución. Desgraciadamente creo que hay un proceso de debilitamiento de las facultades del Consejo Nacional Electoral que viene desde tiempo atrás y que ya no pueden. Esa es una facultad luego de un proceso harto complicado que lo tiene el Tribunal Contencioso Electoral. Que el CNE tenga que ponerse de denunciante de un funcionario resulta poco adecuado. Claro. Entonces, eso es parte de la reforma, ¿no? Esa es parte de la reforma del Código de la Democracia y de un conflicto de competencias entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional en el ámbito electoral, que no termina de decidirse y que hace falta que los legisladores de la siguiente asamblea, supongo, tomen mucho más en serio este tema y no debiliten a la autoridad electoral. Es necesario que la autoridad electoral tenga capacidad de sancionar, no solo para este caso, para otro tipo de casos que tengan que ver con efectivamente el incumplimiento de las normas del Código de la Democracia en la campaña electoral, por ejemplo, en el uso de recursos públicos, por ejemplo, en cualquiera de los elementos en que los candidatos pudieran caer en procesos, digamos, de incumplimiento. Este debilitamiento del CNE hace que la impunidad pueda ser la que campee durante los procesos electorales, porque el Consejo lo único que podría hacer es efectivamente convertirse en una suerte de denunciante, de denunciólogo ante el Consejo, ante el Tribunal Contencioso Electoral, y no tendría la capacidad de cortar de manera inmediata, por ejemplo, algún tipo de actitud incorrecta del proceso electoral. Doctor, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Omar? Qué gusto de verlo. Gracias. Oiga, doctor, usted acaba de mencionar que está muy preocupado por esta situación de la reducción del presupuesto. Según su experiencia, ¿en qué no se puede tocar el presupuesto y en dónde se podría cortar un poquito la grasa del presupuesto que ha planteado el CNE? ¿Por dónde sí y por dónde no? A ver, todo lo que tiene que ver con la contratación de bienes, servicios y personal, en lo fundamental no debería toparse. Porque adicionalmente todo eso significa la logística, la informática, las comunicaciones que usted necesita. Y que son necesarios para el proceso electoral. Usted no puede hacer, digamos, una coordinación de los recintos electorales adecuada sin coordinadores de recinto.
Claro. Y si usted tiene, digamos, un coordinador por cada 10 mesas y tiene 40,000 mesas, necesita 4,000 coordinadores, o sea, no hay a dónde correrse, no hay a dónde ahorrar, ¿ya? Pero hay gastos que podrían ahorrar. Por ejemplo, usted podría reducir sustancialmente todos los costos de la promoción del proceso electoral. Más no de los candidatos, del proceso como tal. No. De los procesos como tal. Okay. ¿Cómo? A través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. La Secretaría puede disponer a los medios, a todos además, no solo a unos pocos, a todos que hagan una promoción del proceso electoral conforme lo que produzca el Consejo Nacional Electoral. Y no hay ningún problema y se ahorra todo lo que haya dispuesto en el presupuesto para la promoción, para la propaganda del proceso electoral. Y si usted quiere ahorrarse los 42 millones que decían que eran para los partidos, que luego dicen que son 20, que son 24, no sé finalmente cuántos quedan, primero hay que tener claro que eso no les llega a los partidos. Eso finalmente les llega a los dueños de los medios de comunicación. Y tener 40 millones de dólares para poder ingresarlos en sus arcas en el periodo de 45 días es una cosa de la cual muchos medios de comunicación tienen un importante ingreso. Claro. Pero usted podría también ahorrarse eso si usted a través de una reforma que no es del Código de la Democracia, una reforma puntual a la Ley de Comunicación con un solo artículo, que la pueden tramitar en un mes, mes y medio, no más. Claro. Pone la obligación para que los arrendatarios del espectro radioeléctrico tengan la obligación durante el periodo electoral de entregar el 5, el 7, el 10% del tiempo al aire al Consejo Nacional Electoral para que éste lo use en la promoción de las candidaturas. Costo para el Estado, cero. Aporte, entre comillas, aporte de los concesionarios que durante todo el año están usufructuando de ese espectro radioeléctrico, pues está bien que ese sea su aporte. En el pasado tenían la obligación de entregar 1 hora diaria al Ministerio de Educación, por ejemplo. Y eso, la Ley de Comunicación vieja lo tenía, lo suspendieron. Claro. Doctor Camacho, dígame. ¿Qué le parece a usted que el CNE analizó el caso del gasto en redes sociales y decidió que ese gasto no puede ser imputable al gasto de campaña? Imputable debería ser, lo que no puede es incluirse dentro de el financiamiento estatal de prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Lo que es prensa digital está ya incluido conforme la reforma del Código de la Democracia. Pero una cosa es la prensa digital y otra cosa son las redes sociales. Entonces, cualquier gasto que haga una organización política voy a permitir dar los nombres de varias redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en cualquiera de aquellas, debería ser por obligación ética y moral de los candidatos reportada al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque son costos de la campaña. Y lo que un candidato puede invertir en la campaña no es poca cosa. Claro. Hoy un candidato, un binomio presidencial puede gastar de aportes privados más allá de $3 millones, que no es poca cosa. Y si usted le incluye a eso lo que puede gastar la lista nacional, que es una cantidad similar, y una cantidad similar adicional lo que pueden gastar todas las listas de todas las provincias, entonces estamos bordeando los $10 millones, que es muchísima plata que puede venir del fondo privado. Doctor, ¿qué le parece a usted? No sé si a usted le parecerá o no que un poco entorpece, enturbia, no sé cuál sea la palabra precisa, este proceso, el hecho de que en plena inscripción, ya se inició el día viernes pasado, haya todavía 4 movimientos políticos cuya suerte no esté clara. No se sabe si una vez inscrita una alianza resulta que en la mitad del camino el contencioso resuelve que ya la lista tal no va. Es decir, esto de esos 4 partidos en el limbo, de los movimientos en el limbo, ¿en qué medida ensucia un poco el proceso? Creo que afectan a la seguridad jurídica del proceso electoral, a no dudarlo, y le restan legitimidad.
Este es un tema que yo lo sostengo no solo ahora, lo vengo sosteniendo desde hace 6 meses, 8 meses, en que hubo una evidente nueva expresión de la interferencia de la Contraloría como función de transparencia y control social sobre la función electoral. Interferencia que ha sido orquestada y aplaudida por los sectores que están en contra de unas determinadas posturas políticas, donde se han incorporado a diferentes partidos políticos en razón de animadversiones o simpatías o antipatías, y que no ha sido producto de un proceso serio de auditoría del registro de organizaciones políticas y del registro de personas afiliadas y adherentes hecha por la Contraloría. La Contraloría lo hizo con una clara predisposición política en contra del partido político en el cual se refugió Correa como prófugo de la justicia, efectivamente, pero eso no le quita derecho a la gente que esté organizada en uno u otro partido a mantenerse organizada. Y obviamente hay una interferencia, este es parte del disminuir de las capacidades del Consejo Nacional Electoral, de la función electoral, que ahora se ven en medio de una coyuntura específica, pero que las consecuencias no solamente serán ahora, serán para el futuro también. Doctor, en los últimos días, sobre todo, se ha encendido el debate con respecto al tema, no solamente el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, también hay el doctor Ismael Quintana, que es una de las voces que más está hablando sobre este tema. También lo mete en el saco a Yacu Pérez. Según el doctor Quintana, esos dos binomios no deben ser aceptados y no deben participar en las elecciones, no deben ser calificados. Usted, con su experiencia, ¿qué opina con respecto sobre los binomios de Andrés Arauz y el tema de Yacu Pérez? Yo lamento mucho que varios constitucionalistas que pueden seguramente conocer mucho de la Constitución desconozcan de principios elementales del derecho electoral ecuatoriano. Y el derecho electoral ecuatoriano se basa además en las normas de la Constitución y en un principio general. El principio, nosotros vivimos de acuerdo a la Constitución en un estado de derechos y justicia. Estado constitucional de derechos y justicia. Los derechos de las personas prevalecen sobre la letra muerta de la norma legal. Y entonces, usted tiene una situación no poco sencilla, más bien dicho, compleja. Por primera vez, gracias a la reforma electoral, los procesos de la mal llamada democracia interna, y mal llamada para todas las organizaciones políticas, porque coincido con una expresión que le escuché a Carlos Vera algún rato, que dijo que la democracia en los partidos hoy ha quedado demostrado que es una ficción. Concuerdo con aquella aseveración, que es una verdadera ficción. Sin embargo, la reforma que hace que durante 15 días eso suceda de manera conjunta nos ha permitido desnudar esa realidad. Bueno, pero esa es una situación que la refiero en razón de que eso es lo que nos ha permitido mirar lo que ha sucedido siempre. Que esos procesos de democracia interna designan a unas personas, efectivamente, como precandidatos. ¿Cuál es la condición jurídica de una persona? De Rabascal o de la señora Marangoni, para poner los mismos ejemplos. Son personas que fueron designadas, en el caso de Rabascal no, Correa fue designado precandidato por una convención partidista. Ya dejando de lado la calificación de la calidad de esa democracia, finalmente ellos tienen esa condición. ¿No? Ninguno de los dos, por razones distintas, por cierto, cumplió con la obligación reglamentaria de acercarse a registrar, porque no es inscribir, sino aceptar su condición de precandidatura. No voy a entrar en el detalle de aquello sobre lo cual ya me he pronunciado, porque finalmente la norma aquella está vigente desde el año 2012 y lo que termina sucediendo ahora con Rafael Correa es lo que le pasa a todas las personas que escupen hacia el cielo. La fuerza de la gravedad, descubierta por Newton, se encarga de que la consecuencia quede clarísima, ¿no es cierto? Entonces, esa norma, ¿no es cierto?, está ahí vigente. Sin embargo, esa norma, que es reglamentaria, no puede estar
por encima de la Constitución y del Estado constitucional de derechos. Ya, no pudo cumplir aquello. Muy bien. ¿Pueden o no pueden ser reemplazados? Un partido político no puede obtener el reemplazo porque una persona, digamos, que aceptó la candidatura, vamos a poner otro ejemplo importante, aceptó la candidatura y el día de hoy, desgraciadamente, fallece. El día de hoy sufre un accidente grave y su condición de salud no le permite asumir esa condición de candidato. Y decide no inscribirse. El partido se queda fuera de la competencia electoral por esa razón. O sea, no es posible, pues. Muy buena. O sea, no es posible que eso suceda, pero además, hoy estamos pendientes con los ojos puestos en esos dos nombres. Pero sería bueno que estemos puestos en los nombres de los 30 candidatos de cada una de las listas a diputados o asambleístas nacionales de todos los partidos, y le aseguro que ninguna, o prácticamente ninguna, inscribirá los mismos 30 nombres que fueron aprobados en las convenciones partidarias. Claro. ¿Por qué? Porque es lógico, pues porque las candidaturas o precandidaturas no son obligatorias. La obligatoriedad e irrenunciabilidad de una candidatura nace en el día en que el Consejo Nacional Electoral las califica. Es decir, en el acto jurídico posterior a la fecha actual. Si el día de hoy va un partido e inscribe un binomio y en 5 días queda inscrito ese binomio, esas candidaturas son irrenunciables. Pero cualquier otra circunstancia sigue siendo una mera posibilidad y no le genera obligación alguna con el Estado ni con los electores. Entonces, tanto en un caso como en el otro caso pueden ser reemplazados desde mi perspectiva, por supuesto que sí. Que hay que hacer una interpretación en función de un principio que está dicho expresamente en el Código de la Democracia. Ante la ausencia de ley, porque, ojo, la ley no prevé ni lo uno ni lo otro. O sea, no prevé ni que puede reemplazarse, ni dice que no puede reemplazarse. Cierto es que es derecho público. Entonces, ahí hay un vacío en la ley. Vacío que no fue llenado por el reglamento del Consejo Nacional Electoral, porque ellos en la norma reglamentaria pudieron haber puesto que en caso de situación superviniente se procede de tal manera. Claro. ¿No es cierto? No lo hicieron. Sin embargo, lo hacen a través de un protocolo distribuido a todos los partidos políticos, que finalmente es una norma de procedimiento y nada más. Y ese protocolo dice que en caso de este tipo de cosas supervinientes, los partidos sí pueden reemplazar a las candidaturas. Y los pueden hacer. ¿Quién puede hacerlo? La instancia que sea la máxima autoridad electoral de la organización política. El director o el procurador. Hay un tribunal electoral, hay un consejo electoral, comisión electoral, el nombre que quieran ponerle. Pero ellos son los que hicieron los procesos de democracia interna de acuerdo a la ley, o debieron haberlo hecho. Ellos mismos son los únicos, de acuerdo a ese protocolo del CNE, que no es inventado por nadie, que no sea el propio CNE, los que pueden reemplazar a los candidatos que por A, B, C, D razones que fueron designados como precandidatos no terminaron siendo inscritos como tales. Entonces, pero no solamente hay esa norma supletoria, no es ni siquiera norma supletoria porque no tiene carácter de norma de ley. Es un reglamento. Pero es un procedimiento que vale la pena. Pero adicionalmente hay otro que dice, ahí sí dice de manera textual la ley, dice que cuando existen vacíos o complicaciones en el proceso de interpretación de la ley, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral tienden a estar guiadas por el principio a favor de la participación. Como en lo penal existe el indubio pro reo, en lo electoral existe el indubio pro participación. Y eso es de obligatorio cumplimiento y es norma. Entonces, ante un conflicto como ese, es necesario que el Consejo, revestido de la condición de imparcial administrador del proceso electoral, pues resuelva la calificación o no de las candidaturas, tomando en cuenta el derecho de los ecuatorianos, de los organizados de los partidos políticos, de todos, ¿no es cierto?, de favorecer la participación. Perfecto, muy claro. Gracias, doctor Fausto Camacho, ex consejero del CNE,
como siempre, por este tiempo valioso que nos brinda. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted, Jaime.